El Mar de Aral, alguna vez fue considerado el cuarto mayor lago del mundo, con un área aproximada de 68.000 kilómetros cuadrados, ahora es un desierto tóxico y ha ido desapareciendo. Está en Asia Central entre las fronteras de Kazajistán y Uzbekistán. El agua de dos grandes ríos, llamados Sir Daria y el Amu Daria, que alimentaban este mar, fue desviada para rociar millones de hectáreas dedicadas a la producción de algodón y otros cultivos. Este fue un proyecto emprendido por la Unión Soviética. La desecación del Mar de Aral, el cuarto lago más grande del mundo hasta hace poco más de medio siglo, está considerada como uno de los desastres ecológicos más grandes llevados a cabo por el ser humano, ya que muchos consideran que se llevó a cabo de forma consciente y premeditada. Todo comenzó en la década de los 60 cuando las autoridades de la antigua Unión Soviética diseñaron y desarrollaron un plan para convertir los territorios desérticos de Asia Central en el mayor centro algodonero del mundo. Dado que el clima árido de la región no posibilitaba el cultivo de la planta, los mandatarios del Kremlin pusieron en marcha un ambicioso proyecto para regar los campos con las aguas de los ríos Amu Daria y Sir Daria. Así fueron construidas decenas de presas y embalses y una red de canales. Primero se desvió a las plantaciones un tercio del caudal que normalmente llegaba al Mar de Aral, aunque progresivamente esa cantidad fue aumentando hasta alcanzar los 50.000 millones de metros cúbicos anuales. El plan salió como se había esperado y gracias al mismo, la Unión Soviética lideró durante décadas la producción mundial de algodón, aunque a un precio muy alto. Dejar sin agua el gigantesco lago y condenarlo a la desaparición, el éxito económico obtenido hizo menospreciar inicialmente el problema, lo que pronto se demostró en un error. Las primeras víctimas de esta catástrofe medioambiental fueron el propio ecosistema y la próspera comunidad pesquera que vivía de él. En las aguas del Mar de Aral se capturaban anualmente cerca de 40.000 toneladas de pescado, y los humedales situados en sus deltas eran el hogar de gran cantidad de especies animales y vegetales. Pero la pesca rápidamente comenzó a menguar y la vida salvaje desapareció, los pesticidas y fertilizantes utilizados en los cultivos acabaron con miles de peces, lo que alteró la cadena alimenticia. Además, la línea costera fue alejándose poco a poco de donde estaban situados los puertos pesqueros, lo que convirtió en prácticamente imposible esta actividad. De las 30 especies de peces que vivían en el lago hoy apenas quedan 4. También el clima cambió. Al desaparecer el Mar de Aral descendieron las precipitaciones en una zona ya de por sí castigada por la sequía y las temperaturas se hicieron cada vez más extremas. Por si fuera poco, la desecación dejó al descubierto toneladas de arenas salinizadas que el viento se encargó de arrastrar hasta territorios vecinos, por lo que estos fueron contaminados. La salud humana también se vio afectada, no solo por culpa de la gran cantidad de pesticidas utilizados en los cultivos, sino también por el alto grado de salinidad y sustancias tóxicas que adquirió el agua potable, el aumento de la mortalidad infantil, así como del número de casos de bronquitis, cáncer y hepatitis, entre otras enfermedades, son considerados como efectos colaterales del proyecto. Además de ser considerado uno de los peores desastres naturales, comunidades de la región que antes se dedicaban a la pesca y a la agricultura ya no la pueden ejercer, elevando el desempleo y la economía. La cuarta masa de agua interior más grande del mundo, que cubría un área aproximadamente de un 15% mayor que el lago Michigan, se fue reduciendo con el tiempo, lo que provocó un efecto dominó de colapso ecológico, económico y comunitario. Este es el tipo de catástrofe que podría ocurrir en otras partes del mundo que son vulnerables desde el punto de vista medioambiental, a menos que cambiemos nuestras costumbres ambientales. Lo que era un lago con la superficie de la isla de Irlanda fue perdiendo poco a poco su caudal hasta convertirse en un terreno deshabitado y estéril. A finales de los años 80, el nivel de agua en el Mar de Aral había disminuido tanto, que el lago original situado entre las actuales Kazajistán y Uzbekistán quedó dividido en dos. El del norte en tierras kazajas fue reduciendo progresivamente su superficie, pero pudo salvarse finalmente gracias a la construcción en 2005 de la presa de Kocaral, financiada en buena parte por el Banco Mundial. A este lago se le llama hoy el pequeño Mar de Aral. El del sur se secó casi por completo y hoy es un desierto. Los expertos consideran que si no se actúa rápidamente, el poco agua que queda en la zona del Mar de Aral ubicada en Uzbekistán desaparecerá antes de acabar esta década. Para 2007, la superficie del mar se había reducido alrededor del 90%, lo que lo transformó en un destino para los turistas que vienen a maravillarse ante este desastre ecológico, donde se toman selfies cerca de los cascos oxidados de los barcos que descansan en las extensiones desérticas.
Aunque los esfuerzos de restauración de los últimos años han generado pequeñas mejorías en algunas zonas, la antigua superficie del Mar de Aral es un reino desolado donde una serie de lagos salinos considerablemente más chicos se esparcen como charcos en una enorme cuenca seca. El Mar de Aral es ahora el desierto de Aral Qum, siendo este el desierto más joven del mundo. Durante décadas la tierra y el agua se contaminaron con pesticidas y otros contaminantes que se sospecha que causan defectos congénitos y otros problemas crónicos de salud en la zona. A medida que el Mar de Aral fallecía, las pasturas y bosques de la región en otro tiempo abundantes empezaron a degradarse, desaparecieron aves, insectos y otros animales salvajes que dependían del mar y de su entorno. Sin el mar fue como si la biodiversidad cayera en picada. El polvo salado que vuela del lecho marino seco ha afectado con gravedad los cultivos. Otros medios de subsistencia vinculados al mar también resultaron perjudicados y con el paso de las décadas los ingresos locales bajaron y el desempleo aumentó. La población de la región disminuyó y muchas personas emigraron a la capital uzbeka, Tashkent, o a Moscú, donde muchas de ellas trabajan en la construcción o en otros empleos mal pagados y a menudo enfrentan discriminación. Todo un ecosistema natural y humano se destruyó. Lo hace todavía peor el hecho de que las autoridades soviéticas sabían lo que estaba ocurriendo, pero prioridades como el crecimiento económico parecían más importantes. El Mar de Aral es una advertencia de lo que puede ocurrir por la arrogancia medioambiental de la humanidad. Si seguimos así a la espera de que otras personas actúen o si dejamos que se interpongan los intereses económicos a corto plazo, podemos terminar como esta región relatando a quienes visitan lo hermoso que fue nuestro hogar en otro tiempo. ¿Qué te ha parecido el Mar de Aral, la mayor catástrofe medioambiental de nuestra época y la importancia de cuidar nuestro planeta? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.